En Lochesli, tinte a base de la grana cochinilla, fue auténtica conquista científica del indígena prehispánico de México. Impulsado por los españoles en el siglo XVI, su cultivo tuvo gran incremento, se extendió hasta Guatemala y se recogía en Loja y Tucumán, en la América del Sur. Exportada al Viejo Mundo, vía España y Filipinas, revolucionó las industrias de colorantes. Fue en consecuencia uno de los ramos más lucrativos de la economía iberoamericana y su estimación se reflejó hasta en las leyes de Indias. En 1620, Felipe III comienza una ordenanza en la siguiente forma. Uno de los más preciosos frutos que se crían en nuestras Indias occidentales es la grana cochinilla, mercadería igual con el oro y plata, cuya bondad, beneficio y fidelidad fuimos servidos de cometer al marqués de Guadalcázar, virrey de la Nueva España. Producción de grana cochinilla en Nueva España. La producción y el comercio de la grana cochinilla tomó un vuelco radical con la llegada de los españoles a tierras americanas a principios del siglo XVI, con el objeto de abastecer la creciente demanda de la pujante industria textil europea. Tan temprano como 1523 se tiene registrado el primer embarque transatlántico de grana cochinilla, y con diversos vaivenes, este tinte animal ocupó en la Nueva España desde fines del siglo XVI y durante toda la época virreinal el segundo lugar en las exportaciones totales, después de los metales preciosos como el oro y la plata. Durante el siglo XVI, las principales áreas productoras se ubicaron en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Al final de esta centuria, Oaxaca pasó a convertirse en el único productor mundial de grana cochinilla que España reconocía y alentaba con su política comercial. El repartimiento forzoso de mercancías fue el sistema más apropiado para poner en movimiento la riqueza indígena, principalmente en cuanto a su producción de grana cochinilla y telas de algodón. La estructura era la siguiente. En la base, los pequeños productores indígenas, que incluía el trabajo de toda la familia. Enseguida, el funcionario colonial, básicamente el alcalde, los subdelegados y los tenientes. Luego, el comerciante acaparador en la ciudad de Oaxaca y el empresario exportador asentado, principalmente en el puerto de Veracruz. Y finalmente, el comerciante en Cádiz y Sevilla, quien a su vez reexportaba los zurrones de grana a los grandes centros textiles de Europa. A los indios se les exigía pagar sus tributos y entregar su grana y tejidos de algodón. A cambio, se les daba libertad para controlar sus formas de gobierno interno. Además, por la manera en que se producía la grana, mantuvieron la propiedad de sus tierras, y debido a la casi ausencia de haciendas en Oaxaca, tampoco se les obligaba a trabajar en la territorialidad. Características de la cochinilla y su cultivo. En suma, la cochinilla y su cultivo tienen los siguientes rasgos. Se trata de un minúsculo insecto omníptero asignado con el nombre científico de Coccus cacti y se cría sobre ciertas especies de nopales. Se distingue entre dos tipos de cochinilla, la fina o cultivada y la silvestre, que presentan diferencias bien marcadas. Sin embargo, en ese tiempo se ignoraba si se trataba de dos especies distintas o si se debía a la domesticación. Según parece, la cultivada solo se producía en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y regiones circunvecinas, mientras la silvestre se conoció en grandes regiones del continente y se recogía especialmente en Autlán de la Grana, en Jalisco, en Chiapas y en varios lugares de Sudamérica como Loja, ubicado en Ecuador, Tucumán, en Argentina y en el Brasil. El cultivo de la grana fina entraña tal serie de cuidados que solo la minuciosidad y paciencia de los indígenas la volvía económicamente ventajosa.
y aún así, las muchas plagas que la acosaban y las inclemencias del tiempo hacían peligrar la cosecha. Cultivo de la grana cochinilla. Como primer paso en el cultivo, los indios plantaban una nopalera. A los 2 o 3 años, cuando estaba lo bastante crecida y verde, se asemillaba, es decir, se le colocaban cochinillas hembras próximas a multiplicarse. Estas hembras se guardaban en las chozas, se trasplantaban de otra nopalera o, lo más frecuente, se compraban en las plazas. Para transportarlas y asemillarlas, se colocaban en nidos fabricados de diversos materiales, unas 15 en cada nido, que luego se ataba a las pencas del nopal o se encajaba en sus coyunturas. Al nacer, los hijos se esparcen sobre las hojas hasta encontrar un lugar a propósito donde se aferran por medio de su trompa y quedan pegados alimentándose del jugo del nopal. Cuando la nueva generación salía, los indígenas bajaban a las madres ya muertas, con pinceles suaves improvisados con pelo de cola de zorrillo u otros animales. Cuando a su vez los hijos llegaban al final de su siglo, se bajaba toda la grana, se mataba por diferentes métodos y se ponía a secar. Según el clima, se colocaba la semilla 2 o 3 veces al año. Se calculaba que nacían alrededor de 200 hembras por un macho y que para una libra se necesitan aproximadamente unos 70,000 insectos. Cabe destacar que el tinte se obtiene del cuerpo disecado de la hembra, cuyo ciclo de vida y reproducción es de 3 meses aproximadamente. Obtención del tinte. La cosecha se lleva a cabo con una brocha que recoge la cochinilla para vaciarla en un recipiente. Después de cosechar, se debe asfixiar inmediatamente la cochinilla colocándola en una bolsa de sol por al menos 2 horas. El insecto ya muerto se debe de preferencia a la sombra y con un método basado en aire caliente. El secado no debe alargarse más de 5 días. La grana limpia de impurezas y de polvo de sericina, polvo en el cual el insecto cubre su cuerpo cuando está vivo, debe guardarse en bolsas impermeables. El tamaño del paquete puede ser de mayor peso si el producto va a ser almacenado por un largo periodo. El secado es el proceso que da origen a lo que se conoce como grana. Las condiciones de almacenamiento deben ser a temperaturas menores de 20 centígrados, humedad relativa menores de 50% y buena aireación. Sin embargo, como efecto de las reformas urbánicas, este patrón, que proporcionaba cierto equilibrio a la sociedad novohispana, se alteró y con ello dio principio el fin del auge del comercio de grana cochinilla. Otras causas de la decadencia de la producción de grana fue en 1890 la irrupción de tintes de origen químico.